bastión para el alma. De pronto alguien que voluntariamente quiera leer, hacer la lectura de este día. Yo, Ante- Juanita, Aleluya, buenos días. ¿me escuchan ahí? ¿Sí me Sí, fuerte escuchan? y claro. Bueno, buenos días para todos y bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, un bastión para el alma. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Efesios 1 del 3 al 5. Dios te ama desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. El sorprendente desborde de la alabanza de Pablo al inicio de su carta a los Efesios nos anuncia la maravilla de todo lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo. Una de las características que lo hace tan llamativo es que comienza con Dios, lo que nos recuerda que antes de nosotros, disculpe, disculpe, una de las características que lo hace tan llamativo es que comienza con Dios, lo que nos recuerda que antes que nosotros existiéramos, Él tomó la iniciativa de atraer a personas a sí mismo. Podemos vernos tentados a creer que necesitamos buscar a Dios por medio del esfuerzo humano. De hecho, muchas religiones mundiales enseñan precisamente eso. Sin embargo, desde el comienzo, la Biblia nos enseña que es Dios en realidad quien se acerca a nosotros. Nuestra elección en Cristo no es alguna especie de ocurrencia histórica tardía. Se remonta hasta la eternidad pasada, antes de la creación. Sí, nosotros decidimos seguir a Cristo, pero recordar que nunca hubiéramos podido escoger a Dios sin que Él nos haya escogido antes de la creación del mundo. Nos ha dado de una lección de humildad. Nos da una lección de humildad. No sería capaz de decir, no sería, ay, está tan pequeño, no serías capaz de decidirte a seguirla si él no hubiera decidido antes hacerte su hijo. Existe una tensión delicada al reconciliar la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Muchos creen que debemos escoger entre ambos cuando en realidad las dos son bíblicas y se encuentran conectadas. Son dos verdades que van hombro a hombro. Parecen irreconciliables para nuestra mente humana finita y sin embargo son completamente verdaderas. No es necesario desgastarnos intentando empatarlas como ejercicio intelectual. En cambio, como libres de responder con humildad y asombro ante la bondad de nuestro Dios Todopoderoso hacia nosotros. La doctrina de la elección no es una bandera debajo de la cual marchamos, sino un bastión para nuestra alma. Marca toda la diferencia para nuestra seguridad y gozo. Una vez que reconoces con humildad que tu identidad en Cristo fue establecida en el primer momento en que Dios puso su afecto sobre ti, antes del inicio del tiempo, encuentras libertad y confianza. No necesitas imaginarte alguna razón en ti mismo para entender por qué has recibido su gracia maravillosa. Simplemente puedes disfrutar de saber que Él te ha elegido porque te ama. No necesitas vivir cargado por tu pecado ni destrozado porque sabes que estás avanzando con demasiada lentitud en tu vida cristiana, porque su amor nunca se basó en tu desempeño ni en tu promesa de mejorar. Puedes caminar por las cumbres y los valles de la vida con la seguridad de que eres amado por aquel que creó y que dirige todas las cosas. Al mismo tiempo, puedes comprender que, ya que nunca podrías haber ganado su amor, nunca podrás perderlo. Juan 6:35 al 51. Amén. Gracias, hermanita Ludel. Con gusto. Bueno,
En este momento, este es uno de los temas que es un poco controversiales porque es reconciliar el tema de la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Y es algo que para explicarlo es muy, muy complicado y aún entenderlo. Ambas son reales, ambas son ciertas, pero y ambas son bíblicas. Lo que el Señor hoy va a querer enseñarnos es acerca de la elección incondicional de nuestro buen Dios, cómo Él elige, a quiénes elige, por qué elige. Y esta es una doctrina que es importante conocerla, porque así como las otras doctrinas, siempre se tiende a tergiversar, a dañar, a manipular. Y qué importante es poder conocer a profundidad lo que Dios dice acerca de un tema como estos. En el principio de la creación, la Biblia nos dice que Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos, los creó sin pecado, vivían en comunión con Dios, vivían de tal manera que no habitaba el pecado en ellos ni en el lugar donde existían. Dice que Dios se movía en ese lugar, Dios paseaba por ese lugar y tenía una relación íntima con su creación, con sus criaturas. Pero hay algo especial que hay que tener en cuenta a la hora de poder entender la elección de Dios y es la condición del hombre. Cuando Dios crea a Adán, Dios hace un pacto con Adán, lo que los teólogos llaman el pacto de obras, perdón. Esto es importante entenderlo y es que cuando Dios pone a Adán en el huerto, en Génesis capítulo 2 versículo 15 Dios le dice a Adán, esto es lo que dice la escritura, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es un pacto que Dios hace con Adán. Recordemos que Adán es el representante de toda la humanidad. Como representante de la humanidad, Adán tenía que cumplir este pacto y este pacto demandaba completa obediencia y habían consecuencias por este pacto. La consecuencia de incumplir el pacto era la muerte. Por la evidencia bíblica nosotros nos damos cuenta que Adán no cumplió este pacto. Al no cumplir el pacto, recibió las consecuencias y se cumplieron perfectamente sobre él. Entró la muerte por el pecado de Adán. La Biblia dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Esto fue lo que entró por la desobediencia de nuestro representante. Adán como representante de toda la humanidad permitió que el pecado entrara. Adán fue creado con algo que nosotros no tenemos y es la libertad de escoger entre el bien y el mal. Adán pudo escoger obedecer a Dios o desobedecer. Nosotros ya no poseemos esa libertad. No tenemos la libertad de escoger a Dios en ninguna manera, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué es importante empezar a entender esto en la elección incondicional de Dios? Porque una de las grandes mentiras, y quizás la más grande que podrían creerse las personas, es que son buenas personas. Esto es algo que donde tú lo preguntes, la gente lo va a decir, sí, yo me considero buena persona. Sí, es que Julanito es buena persona. Sí, es que él es muy bueno. Y esta es una de las grandes mentiras que mucha gente se cree.
Entonces, ahí donde te preguntan, no, pero yo tan buena persona que soy, Julanito tan buena persona que es, y mira todo lo que le pasa. Pero a la luz de la escritura, ¿qué nos dice el Señor si somos o no somos buenas personas? Romanos capítulo 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Era lo que dice la escritura. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Adán, como nuestro representante, permitió la entrada del pecado en el mundo. Y esto nos lo dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán es la representación de toda la humanidad y por un hombre entró el pecado y por ese pecado entró la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Adán no murió inmediatamente, pero una de las consecuencias que vemos es que nuestros cuerpos van a morir, es que moriremos un día. Esa es una de las grandes consecuencias del pecado. Murió espiritualmente, pero también por la entrada del pecado, dice que toda la humanidad pasó el pecado a toda la humanidad. Entonces, esto nos dice y nos muestra realmente el corazón que nosotros tenemos. Ahora, por naturaleza, tenemos un corazón malvado, un corazón malo. Eso es lo que nos dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Mire que la Biblia deja muy clara la condición del hombre, que nosotros no somos buenas personas, que están cometiendo errores. No, somos por naturaleza pecadores. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre peca o nosotros pecamos porque esa es nuestra naturaleza, pecar. Nosotros ya no podemos decidir pecar o no pecar, ya somos por naturaleza pecadores. Entonces, entender esta gran verdad nos lleva a pensar, en realidad, ¿soy una buena persona? Si mi corazón es perverso más que todas las cosas, engañoso, si de ahí es donde el centro de mando, donde han salido mis malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, porque eso es lo que nos dice el Señor. Y aquí es donde mucha gente dirá, bueno, pero es que nosotros somos buenos, pero de vez en cuando hacemos cosas malas. Y esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia deja muy claro, y es aquí donde muchas enseñanzas sobre esta doctrina difieren en cuanto a la salvación del ser humano, porque algunos dicen que el hombre no es completamente malo, sino que tiene un poquito de capacidad de hacer las cosas bien, de poder arrepentirse, y entonces en ese poquito Dios obra, y es un completo error, porque la Biblia no
da ni el 1%. Entonces diríamos que en la salvación el hombre puede aportar algo. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice, la salvación es del Señor. Al decir, hacer esta declaración, está diciendo que la salvación es una obra por completo de Cristo, del Señor. Pero muchas doctrinas podrían enseñar que es que el hombre no está completamente muerto, sino que el hombre está enfermo y de vez en cuando puede arrepentirse y su corazón, en su corazón puede haber algo bueno y de ahí el Señor se agarra. No, la Biblia nos dice que no. Es tanto que la Biblia asegura de que el hombre no ha nacido bueno. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una de las señales de que alguien, un ser humano, nace siendo pecador es tener la seguridad de que, de que ese bebé que nace algún día va a morir. Hasta ahora todas las personas que han nacido han muerto. Y una de esas señales es eso, que el bebé que nace va a morir. Y la Biblia nos dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aún desde el vientre, la Biblia nos dice que nuestra naturaleza es ser pecadores. ¿Y qué perdió entonces Adán cuando entró el pecado? Perdió su capacidad de escoger entre el bien y el mal. Perdió la capacidad de buscar a Dios con todo el corazón, con todo el deseo. Perdió su justicia, perdió su santidad y perdió el conocimiento de Dios. Estas cosas las perdió, las perdió completamente. Alguna vez alguien dijo, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es la naturaleza del ser humano, la tendencia hacia el mal. Y esto nosotros lo podemos ver en una evidencia muy clara en nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta más acercarnos a Dios, pasar tiempo con Dios que las cosas del mundo? ¿Por qué es más deleite para nosotros las cosas del mundo que las cosas de Dios? ¿Por qué podemos pasar horas y horas enfrente de una pantalla y no pasar horas y horas enfrente de la palabra de Dios? Es nuestra tendencia, es nuestra naturaleza. Y Efesios capítulo 2 lo deja mucho más claro. Efesios capítulo 2 versículos 2 dice, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios es enfático y muy claro en afirmar en la escritura cuál es la condición del hombre sin Dios. Muerto, no estaba enfermo, muerto en delitos y pecados. Que por lo general siempre se utiliza lo que ocurrió con Lázaro. Dice la escritura que Lázaro estaba muerto. Tanto así que le dicen a Jesús, Lázaro murió. Y Jesús sigue haciendo lo que está haciendo. Espera que pase los días donde los judíos creían que al tercer día las personas podían resucitar. Y lo que hace el Señor Jesús es esperar ese tiempo para que la gloria no sea del hombre o de la tradición, sino que la gloria sea de Dios. Y dice que Jesús va y ya olía mal el cuerpo, ya se estaba descomponiendo. Y Lázaro de ninguna manera podía tener ningún deseo de levantarse, tampoco podía aportar nada en poder levantarse de la muerte.
pero Cristo le dice, Lázaro, levántate. Y a la voz del Todopoderoso, en la autoridad de Cristo y en la elección de Cristo, Lázaro se levanta. De esta manera, la condición de todos nosotros es una muerte espiritual. Es una muerte en la cual nosotros no tenemos ningún deseo de Dios, de ir a Dios de ninguna manera, de acercarnos a Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es aquí donde viene un pero precioso de Dios. Efesios capítulo 2 en el versículo 4 ahí seguido después de que Dios nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, mostrando que la condición del hombre sin Dios no es de enfermedad, sino de muerte total, donde el hombre no tiene la capacidad de buscar al Señor. Dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el pero precioso de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Efesios capítulo 3 que es capítulo 1 perdón, que es el texto de nuestro devocional, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y mire lo que dice el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si en realidad, si la condición espiritual del hombre es una condición deplorable, es una condición completamente de pecado, ¿qué fue entonces lo que Dios eligió en aquellos que no eran buenos? ¿Qué fue entonces eso? Una gran lucha y una gran pregunta siempre cuando se estudia este tema. Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no los elige a todos? ¿Sí? La pregunta no es esa. La pregunta siempre debe ser, ¿por qué yo siendo tan malo? ¿Por qué yo habiendo ofendido a Dios en tantas ocasiones, de tantas maneras? ¿Por qué Dios eligió amarme? ¿Por qué Dios eligió perdonarme? Entonces, ¿por qué entonces Dios elige a estos que no son tan buenos? Y estos que fueron escogidos y elegidos por Dios, no fueron escogidos porque sean muy bondadosos, muy buenos, ya que recordemos, no podían ser buenos. De lo contrario, la gracia ya no sería la que mantendría la prioridad, sino el mérito. Romanos capítulo 11 versículos 5 y 6 dicen, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El hecho que Dios haya escogido es por mera gracia de Él. Porque si hubiera algo de obra en el hombre, ya no sería por gracia, sino que habría algo de mérito. Y eso es algo que hay que dejarlo muy claro. Dios escogió no por ningún mérito que ningún ser humano en la tierra pueda aportarle a Dios. Porque, ¿qué hay de bueno en ti? En lo cual Dios pueda decir, te escojo por esto.
por esto bueno que eres. Pregúntese esto y seguramente encontraremos que no hay absolutamente nada de mérito en nosotros, en lo cual Dios pueda ver y decir, lo voy a salvar por esto, por ese mérito. No hay ningún mérito. Al contrario, lo único que nosotros aportamos en la salvación es nuestra condición de pecadores. Dios no escogió a quienes salvaría por medio de Cristo por algo que hubieran hecho, porque entonces merecerían la salvación. Y la salvación es por gracia, no es un mérito en el cual alguien se pueda vanagloriar y decir, Dios me salvó por esto. No, Dios más bien los escogió, aunque no tenían nada con lo cual merecer su gracia. Y de hecho, habíamos completamente desmerecido su favor. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Se nos había sido quitada por completo, pero Dios los escogió aún sin merecerlo, sin merecer. Fue el mérito de Dios, fue la decisión de Dios. Archie Sproul definió la elección incondicional de la siguiente manera. Él dice, la visión reformada de la elección, conocida como la elección incondicional, significa que Dios prevé una acción o condición por nuestra parte que le induzca a salvarnos. Más bien, perdón, dice, Dios no prevé una acción o condición por nuestra parte que le induzca a salvarnos. Más bien, la elección descansa en la decisión soberana de Dios de salvarnos, de salvar a quien le plazca salvar. A Dios, Dios, nadie le dice por qué haces, cómo lo haces. Y la gracia no es una obligación de parte de Dios. Dios no está obligado a salvar. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y nos da el motivo, dice, según el puro afecto de su voluntad. El hecho que Dios haya predestinado a unos a ser hechos hijos de Dios por medio de Cristo es solo por la voluntad y el puro afecto de su voluntad. Es porque Él decidió, no porque estuviera obligado con ningún ser humano o porque le debiera algo a alguien. Al contrario, nosotros somos los que le debemos. Entonces, aquí la pregunta es, entonces, ¿qué hizo el hombre para que fuera escogido y amado por Dios? ¿Qué has hecho tú para ser amado, para ser escogido por Dios? ¿Hay algún mérito en ti? La respuesta es nada. No hay ningún mérito. No hay absolutamente nada. Romanos capítulo 9 versículos 10 y 13 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y nos damos cuenta, aún desde antes de nacer, Dios ya había elegido, ya había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. Ahora, ¿será Dios injusto por esto, por amar a uno y aborrecer a otro? Ambos eran igual de malos, ambos tenían una condición de pecadores, su naturaleza era de pecado, pero Dios decide amar a uno y aborrecer a otro. Y en esto Dios no es malo, en esto Dios no es injusto, porque como les digo, Dios no está obligado y no le debe nada a nadie. Toda la humanidad somos deudores de Dios. Todos le debemos a Él su justicia.
Dios es soberano y no le debe absolutamente nada a nadie. Nosotros somos los que tenemos esa deuda con Dios. Entonces, ¿qué es la elección incondicional? Y para poder entender, y es importante, familia, que nosotros tengamos tres términos claros, porque a veces los podemos confundir mucho. Para poder entender la elección incondicional es importante definir estos tres términos: predeterminación, predestinación y elección incondicional. Ojo, no son lo mismo. Predeterminación, predestinación y elección incondicional. ¿Qué significa la predeterminación? Significa que nuestro Dios soberano decide todo lo que va a suceder en el universo. Es decir, que no hay nada en este mundo que suceda por casualidad. Dios está detrás de todos los acontecimientos, de todos. No hay nada que a Dios se le haya salido de las manos. Si un pequeño átomo sale de las manos de Dios, podría destruir la creación, pero no hay nada que a Dios se le haya salido de las manos. Y Él está detrás de todas las cosas, de todos los acontecimientos. Él decide qué hace y cómo suceden las cosas. Él no se pone a un lado y esperando con temor de que quizás algo pueda cambiar las cosas. No, la predeterminación es eso. Es que Dios está detrás de todas las cosas que han de suceder. Y esto es algo que hay que tenerlo muy claro. Él ha predeterminado todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo, el pálpito del corazón, la risa de los niños, todos los detalles de la humanidad han sido predeterminados por Dios. Y nada de esto aparece escrito como literal en la Biblia, pero la Biblia misma nos da evidencia de que todos los acontecimientos en el universo son predeterminados por Él mismo, aún desde la creación. Todo es controlado y dirigido por Dios. Una de las maneras de ver esto es cuando José, después de mucho tiempo, después de todo lo que vive con sus hermanos, al final se encuentra con ellos y hace una declaración sorprendente en Génesis 45. Dice Génesis 45, versículo 5, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y aquí es la gran declaración. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernación, por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y ven a hacer la declaración: no me enviaste vosotros aquí, me envió Dios. Todo se hizo de acuerdo a como Dios había dicho. Y también lo vemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los acontecimientos predeterminados por Dios. Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El hecho de que Cristo muriera de la manera que murió, con los personajes que se nombran, era un hecho predeterminado por Dios desde antes que sucediera. Eso es lo que la Biblia nos deja claro, que es esta predeterminación. Los acontecimientos han de ocurrir tal como Dios predeterminó que ocurrieran. Y es aquí donde a veces nos cuesta reconciliar esa soberanía de Dios con esa voluntad y con esa responsabilidad del hombre. En esa soberanía de Dios, el hombre sigue siendo completamente responsable de sus actos.
y tiene que pagar por sus pecados. Ahora, la predestinación, ¿qué es entonces? Ya vimos qué es la predeterminación, ahora miremos la predestinación. Y la predestinación es parte de la predeterminación, no son lo mismo, en tanto que la predeterminación se refiere a los planes de Dios para todas las cosas. La predestinación en particular es la parte que se refiere al destino eterno del hombre. Son dos cosas diferentes, pero que tienen relación, ¿sí? Porque la predestinación habla, es acerca del destino eterno del hombre, cielo o infierno. La predestinación se compone de dos partes, elección y aprobación. La elección tiene que ver con los que van al cielo y la reprobación con los que van al infierno. Es aquellos que han sido escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios los escogió y escogió a los que habían de ser salvos desde antes de la fundación del mundo, en quienes Dios decidió mostrar su misericordia y lo hizo por su propia voluntad, recordemos, no porque alguno haya hecho algo para merecerlo. Y ahora la elección incondicional que es. Y para entenderlo, es importante considerar las dos palabras, elección y la palabra incondicional. La palabra elección, todos nosotros hacemos una elección cada 4 años, cada 3 años, por un candidato, pero estos candidatos los escogemos, elegimos, ¿sí? Y la elección divina significa que es Dios quien escoge a los que Él desea escoger. No estamos dentro del corazón y dentro de la mente de Dios para entender por qué escoge a unos y por qué a otros. No nos corresponde a nosotros entender eso. Pero elección es eso, es escoger. Ahora, incondicional, ¿qué es? Nosotros escogemos a alguien, pero hay una condición para escoger. Nuestros afectos se van por un candidato, ya puede ser político, lo escogemos porque vemos que es el menos peor y hay condiciones las cuales nosotros tenemos en cuenta a la hora de escoger. Pero en Dios es incondicional porque no depende de que nosotros tengamos algo bueno. No hay alguna condición que Dios diga, es que si ustedes hacen esto, yo los voy a escoger. No, no. Antes de que hiciéramos bueno o malo, Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso la elección incondicional se basa en que es Dios quien decide escoger. Juan capítulo 15, versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La Biblia nos deja claro que es la elección completamente de Dios. Ninguno de nosotros deseó buscar a Dios. Y sí, nosotros buscamos a Dios. ¿Pero por qué lo buscamos? Porque Él nos buscó primero, porque Él nos llevó a buscarlo. No porque en nosotros esté el deseo de buscar a Dios. Y ahora, ¿qué pasa entonces con los que no eligen? ¿Qué pasa con ellos entonces? Y si Dios decidiera que toda la humanidad que existe salvara tan solo un solo hombre, los demás no tienen derechos a demandar de que se haga con ellos lo mismo. Si fuera la elección de Dios que solo escogiera a uno solo, ningún otro ser humano puede reclamarle a Dios, porque a mí no? Y esta idea demanda un total contrariedad al concepto de la gracia que Dios enseña en la Biblia.
Aquellos que no son salvados, no son víctimas de ninguna injusticia o crueldad de Dios. Simplemente, ¿qué están recibiendo? Lo que justamente merecen. Están recibiendo lo que justamente merecen. Y Dios no es cruel por esto, porque son los recipientes de su gracia los que reciben algo que no merecen, no los condenados. Los condenados reciben lo que merecen. Los que son escogidos por Dios reciben algo que no merecen. Y eso es gracia. Eso es gracia. Eso es asombroso porque nos lleva a caer humillados delante de Dios. Señor, ¿por qué a mí? Siendo yo tan malo, siendo yo lo que soy, porque a mí Dios no está obligado a escogernos, a nadie. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, ¿por qué algunos responden a la predicación del evangelio y otros no? ¿Por qué unos escuchan y hacen y caen en arrepentimiento y por qué otros no? Y Cristo nos da la respuesta claramente. En Juan capítulo 6 versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La razón por la que algunos responden a la invitación del Evangelio no es porque sean más inteligentes, no es porque sean menos malos. La única razón es porque el Padre los trae, el Padre los lleva a Cristo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Ninguno puede, ninguno puede, si no es el Padre que lo envía. Listo. ¿Y por qué el Padre atrae a esos y no a otros? Porque esos fueron elegidos, porque fueron elegidos. ¿Y qué esperanza entonces podemos tener en entender la elección incondicional de Dios? ¿Cuál es nuestra gran esperanza? De esto podemos seguir a hablar y la Biblia nos muestra muchas cosas, pero en este devocional, ¿qué nos puede dar esperanza en entender esta elección incondicional? Mis hermanos, que si somos creyentes, porque Dios tomó la iniciativa y nosotros en plena libertad dada por Cristo, dada en Cristo, nosotros escogemos a Dios. Pero esto ocurrió porque Dios primero hizo una obra poderosa en nosotros. Dios nos hizo morir en Cristo. Juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Nos hizo nacer de nuevo en Cristo. Nuevas criaturas somos, hechos en Cristo. Nos dio un nuevo corazón. Cambió el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Pudimos apreciar a Cristo y amarlo con ese nuevo corazón. Nos santifica con el poder de su Espíritu. Nos sostiene hasta el fin de los días. Nos preservará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos preservará hasta la eternidad. Mis hermanos, nos debe dar esperanza que si hoy hemos comprendido y amamos y apreciamos el Evangelio de Jesucristo, es porque el Señor nos amó, porque el Señor nos trajo a Cristo. Y esto no es para gloriarnos, es para caer humillados ante Dios y temer y temblar, porque la gran pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Nunca te has preguntado esto? ¿Por qué Dios decide amarte? Tienes tú para ofrecer en lo cual Dios diga, te amo por esto? Por lo único que Dios nos ama es por Cristo Jesús. Conocer y entender esta gran verdad nos debe llenar de gozo, de libertad, de confianza en Cristo. Saber que Dios te escogió, te amó y te ama desde antes de la fundación del mundo. Envió a Cristo para manifestar ese amor. Cristo es la gran prueba de ese amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos amó y en Cristo Jesús mostró ese gran amor, mostró esa gracia, mostró esa misericordia y se nos fue dado solo por gracia. Debemos temblar, debemos temer ante esta idea